En esta lección vamos a hablar sobre los diseños de compensadores de retraso en fase. El diseñador de compensadores de retraso en fase se hace, como su nombre lo indica, para compensar, más que para controlar, más que para llevar a un estado en especial. Lo que queremos es compensar. ¿Compensar qué? El error en steady state. Básicamente es el objetivo principal del controlador de retraso en fase. Vamos a definir el controlador de retraso en fase. Parecido al de adelanto, ¿sí? Como lo habían visto, pero con la diferencia de que el 0 está antes que el polo, que el 0 es menor que el polo. Podemos decir que entonces que CDZ de esta manera es un compensador de retraso en fase, o sea, un controlador de tipo phase lag compensator. Se llama así porque su respuesta en frecuencia introduce un retraso en fase en el lazo de control. ¿Sí? Entonces, al tener este efecto, pues lo que vamos a ver es que en la fase vamos a ver una caída que más adelante vamos a mirar. Usando la transformación bilineal vamos a ver esa respuesta en frecuencia. Y para eso entonces convertimos el dominio de Z a W. Ustedes ya saben que la transformación bilineal es una transformación en la cual nosotros hallamos una pseudo frecuencia, no una frecuencia como tal, pero es una pseudo frecuencia que nos sirve para aproximadamente determinar el comportamiento en frecuencia de nuestro sistema discreto. Antes de continuar, pues les comento que este video lo estamos haciendo ya con el texto escrito, no estoy escribiendo como se han dado cuenta, porque es muchos detalles y no quiero como que se vayan a perder con respecto a eso. Entonces quiero que tengan todas las fichas en el tablero para que puedan entender de lo que estoy hablando. Vamos a volver. Hacemos la transformación bilineal de nuestro sistema, de nuestro compensador, y resultaría entonces un compensador de esta manera, en donde tendríamos 1 más W sobre W sub 0 y WP, donde WP, vean que ahora está dividiendo, por tanto WP ocurre primero que W sub 0, ¿sí? Es más pequeño. Y acuérdense, en el sistema cuando hablamos de diseño de bode, resulta que si WP ocurre primero, entonces nosotros primero empezamos con 0 decibeles por década, nos encontramos a W sub P y comienza a generar entonces 20 decibeles por década de caída. Tan pronto llegamos a W sub 0, entonces ahora generamos 0 decibeles por década. ¿Sí? Entonces él tiene como esta forma de una Z, el compensador de retraso en fase. Y vamos a ver lo que ocurre en la fase. En la fase ocurre este fenómeno. Resulta que en la fase, vamos a concentrarnos en esta parte de aquí. Cuando nosotros tenemos una caída de menos 20 decibeles por década, este bode de fase va a tender a buscar menos 90 grados. Pero antes de que él alcance a llegar a los menos 90 grados, esto ya llegó. Y entonces, como ya llegó, entonces vuelve otra vez a los 0 grados. Si WP y W sub 0 estuvieran muy separados, esto de aquí, esta profundidad, va a aumentar hasta que llegue asintóticamente a los menos 90 grados. Por eso es que el compensador en retraso en fase se hace muy cerca al polo y los ceros, para que este efecto de fase sea lo más pequeño posible. Ahora, el compensador de retraso en fase se ubica de tal forma que no genere un efecto significativo en la planta. Ese es el objetivo, como arreglar algo sin prácticamente tocar las dinámicas que hay. Entonces, en primer lugar, nosotros no podemos tener una ganancia normal. La ganancia K que tenemos acá, nosotros no podemos dejar esa ganancia así. Nosotros lo que queremos es que esto se baje de tal forma que esto nos dé, aquí en DC nos dé 0 decibeles. Por tanto, si queremos que la ganancia de DC, o sea, G sub C de 1 sea igual a 1, que sea una ganancia unitaria, pues nosotros elegimos, que esto ya lo vimos en clase, K sub D de tal forma que quede 1 menos Z sub P sobre 1 menos Z sub 0. De esa manera, como el 0 es más pequeño que el polo, K sub D va a ser igual a 1. Siempre K sub D va a ser menor que 1, perdón. Va a ser menor que 1. Ahora, vamos a ver qué pasa si yo hago esto en el bode de ganancia. Vean que se bajó y ahora en 0 decibel, en 0 Hz, vean que ya tenemos 0 decibeles y hay una caída en esta parte. Sin embargo, con la fase
vemos que el fenómeno pues es prácticamente igual. No hay un gran efecto al cambiarle la ganancia. Vamos a seguir y supongamos un sistema en lazo cerrado que tiene esta forma. Un sistema en lazo cerrado. Vamos a colocarlo de esta forma, vean lo que no es como una forma típica, porque hay algo como que uno diría como que estorba o que sobra, que es esto de aquí. Pero realmente lo que estamos haciendo es que estamos colocando esto de tal manera que ilustre el movimiento de los polos en el root locus. Esto se hace para ilustración. Finalmente, esta K uno la termina siempre incorporando o aquí o incorporándola acá. Pero para estos efectos demostrativos de la teoría, la K la voy a poner como si estuviera algo separado. Sin embargo, recuerden que este GC es nuestro compensador de retraso y este GC tiene una KD por Z menos Z sub 0 sobre Z menos Z sub P. Y que tenemos una KD, o sea que hay una ganancia ya. ¿Sí? Pero asumimos que este bloque de aquí tiene una ganancia unitaria. Y tenemos una ganancia acá y tenemos nuestra planta. Primero vamos a ver el caso en el cual nuestro compensador no haga nada. Vamos a ver nuestro sistema sin compensar, este sistema que está acá. O sea, haciendo de cuenta que esto pasa aquí derecho. Primero vamos a definir que nuestra ganancia de lazo abierto K por G de Z es igual a K, obviamente. Y que nuestra planta está definida de esta manera. Z menos Z1 sobre Z menos Z2 y Z menos Z3. Idealmente, el compensador en retraso en fase se usa para cuando hay polos en Z igual a 1. Pero entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así que con polos en Z igual a 1 y que se usa para reducir el error en steady state de este compensador? Resulta que no todos los sistemas, cuando tienen un polo en Z igual a 1, van a tener un error en steady state de 0 en lazo cerrado y ya lo vamos a ver. Pero entonces vamos a asumamos simplemente por ahora que tenemos nuestro polo en Z3 igual a 1. Y entonces elegimos preliminarmente el controlador o el compensador de retraso en fase igual a 1 para que no tenga ningún efecto. Y ahora vamos a elegir una K de tal forma que ubique los polos deseados Z sub A y Z sub A conjugado en un lugar satisfactorio. Vamos a suponer que nosotros movemos K de tal forma que ponemos los polos en un lado que nos gusta. Nos gustó aquí. Aquí obtuvimos una respuesta transitoria que dijimos está genial, nos gustó, está súper bien. Pero resulta que si esta es la unidad, por ejemplo, nuestro sistema hizo esto y no llegó. Y queremos corregir el error en steady state. Entonces uno dice, por allá irá alguien, no, pues póngale un PI o un controlador PI, que lo vamos a ver después. O póngale un integrador. Pues resulta que cuando le ponen el integrador, están añadiendo otro polo por acá y van a volver el sistema más inestable. Entonces tenemos ahí un inconveniente. Vamos a definir que la ganancia K que definimos, que logra llevar a Z sub A a los puntos deseados, vamos a llamarla KU. Ese valor lo vamos a llamar KU, que es lo que se llama la ganancia sin compensación de retraso. La ganancia sin compensación, simplemente. Ya lo tenemos aquí, hay error en steady state, pero esta fue la KU que nos dio el asunto, nos funcionó bien. Para ese punto de KU, nuestro error en steady state va a ser igual a 1 sobre 1 más KU por G de 1. Entonces, dice, suponga que a pesar de que Z sub 3 sea igual a 1, el sistema en lazo cerrado continúa teniendo el error en steady state diferente de 0. Valga la aclaración, es el sistema real. Si vamos a probar en las simulaciones o como hacen en el proyecto, pues no van a ver mucho este efecto, pero lo van a ver. ¿Cómo ocurre este efecto? Por ejemplo, la viscosidad. Ustedes han visto que a veces, por ejemplo, de fricción, vamos a poner un ejemplo. A veces, por ejemplo, un carrito. Vamos a poner un ejemplo de un carrito. Tienen un carrito aquí. Y el carrito, supongamos que ustedes le pusieron un peso. Es un carrito de juguete, qué sé yo, que tiene un motorcito eléctrico por acá. Ese carrito, entonces ustedes cogen y le van a meter 0.5 voltios. Normalmente, como tiene peso y eso, el carro no se va a mover. ¿Por qué? Porque el voltaje está súper chiquito. Vean que a pesar de que ustedes le están poniendo un voltaje, el carro no se está moviendo. ¿Por qué menciono el carro con el motor? Porque ya vieron en el sistema del Ball and Beam que un sistema de motor es de la forma A
sobre S por S más B. Y A sobre S por S más B tiene un polo en S igual a 0, por tanto tiene un polo en Z igual a 1. Y vean que a pesar de tener un integrador, que uno tanto dice que tiene un sistema con integrador, vean que aún así no se está llegando al valor deseado. Hay como una fricción que no está dejando. Por Newton, nosotros sabemos que hay dos tipos de coeficientes de fricción. Está el coeficiente de fricción estático y está el coeficiente de fricción de movimiento. Cuando el carro está quieto, como un cuerpo quieto tiende a estarse quieto, como dice Newton, pues entonces va a tener un coeficiente de fricción estático mayor. Al tener un coeficiente de fricción estático mayor, tan pronto yo le aplique una fuercita o un empuje, un empujoncito así suavecito, esto muy probablemente el carro mismo comienza a andar. Yo estoy seguro que todos lo han visto eso cuando eran niños. Eso sucede porque como que uno al darle el impulso rompe esa barrera. Y esa barrera es la que causaría precisamente que nuestro error en steady state en lazo cerrado sea diferente de 0. En el ball and beam lo vamos a ver porque en el ball and beam también tenemos motor. La bola además, cuando ustedes tienen la bolita con la viga, si el ángulo es muy chiquito, la bola no se va a mover porque tiene grasita y porque la viga, si ustedes van y miran la viga es como corrugada. Entonces la bolita sobre eso pues se va a quedar también pegada. Lo que quiero que comprendan es que a pesar de tener un polo en Z igual a 1, no estamos logrando un error en steady state igual a 0. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a solucionar eso sin mover los polos en el punto que nosotros queríamos que estuvieran? Una de las soluciones pues sería aumentar KU, la ganancia del controlador de K, con el fin de disminuir el error en steady state. Pero entonces, si nosotros hacemos esto, moveríamos los polos del lazo cerrado fuera de Z sub A. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aumentar la ganancia para disminuir el error en steady state, fíjense que a medida que esa ganancia aumenta, pues el error en steady state tiende a 0, pero si lo hacemos, estos polos los vamos a tener ya por acá. Y eso que ese es en el mejor de los casos. A veces el root locus hace esto. Y como hace eso, pues lo podemos sacar de por acá y ahí sí el sistema se va a volver inestable. Entonces, KU no es aumentar. Aumentar KU no es la solución. Y añadir otro integrador, pues peor, porque entonces habría el sistema más propenso a ser inestable. Pues estamos en un polo marginalmente estable, imagínense el problema. ¿Cuál es la solución? La solución es añadir el compensador de retraso, el que estamos hablando. KD, ya saben que tiene una restricción de la que nosotros ya estamos hablando para que la ganancia de S sea igual a 1. Y la otra restricción es que el 0 sea menor que el polo. Lo tercero es, que no está mencionado aquí, pero que es ligeramente menor. O sea, el 0 y el polo están muy cerca. Vamos a ir al bode del sistema sin el compensador de retraso. Vean el root locus del sistema sin compensador de retraso. Vean la gráfica que tenemos. Sin embargo, cuando añadimos el compensador de retraso justo al lado de z igual a 1, vean lo que aparece. Aparece este par de polo y 0 aquí. Y vean lo que pasa con el root locus. Se corre un poquito para la izquierda. Solo un poquito. Un poquitico. No mucho, porque esta distancia es muy chiquita. Al hacer una distancia muy chiquita, pues generamos unos nuevos polos que es Z sub A y Z sub A', que para efectos prácticos, acuérdense que el ángulo define muchas de las cosas, para efectos prácticos el ángulo prácticamente sería el mismo, y además de eso, pues el radio, que es la diferencia que hay aquí con respecto al centro, pues es prácticamente la misma. Entonces pudiéramos decir que estos polos son bien similares, que no los estamos afectando. Entonces el root locus, al añadir ese polo y este 0, vean que el root locus ya pasa de ir directo a que llegue y pega un pequeño brinquito, y el nuevo polo se va a tender hacia el nuevo 0, o sea, esta parte de aquí, pero además de eso, otro par de polos se van a estar generando acá en esta parte. Bueno, de esta forma, G sub C de Z tiene ganancia de S unitaria, que es eso es lo que estamos hablando aquí arriba. Al añadir a G sub C de Z, entonces vamos a ver que el root locus se mueve a la izquierda un poquito. Además, al estar tan cerca Z sub 0 y Z sub P, el movimiento es súper pequeño, de tal forma que Z sub A,
o prima más bien, sea similar a z sub a, o aproximadamente igual, que z sub a prima es aproximadamente igual a z sub a. Que no tengamos entonces un efecto notorio en los polos. Vamos a definir ahora a K sub C como el valor de K que lleva los polos del lazo cerrado a Z sub A. ¿Qué me refiero con esto? Vamos aquí otra vez al root locus, yo ya les había escrito aquí. Primero, inicialmente cuando hicimos nuestro análisis de desempeño, nosotros elegimos una K igual a una KU que está aquí, lo elegimos de tal forma que obtuviéramos unos polos determinados. Luego añadimos el compensador de retraso, pero por sí solo, si dejábamos la K igual a KU, la dejábamos como estaba, esto se hubiera caído. Por tanto, entonces, al añadir nosotros esto, pues tenemos que hacer una modificación de la K para que los polos sean aproximadamente igual a estos de aquí. A eso es lo que me refiero. K tiene dos tipos de valores, uno antes de compensar y uno después de compensar, de tal forma que Z sub A sea igual a Z sub A prima. Usaremos KC para definir cuánto queremos reducir el error en steady state. Si nosotros entonces duplicamos K, vean que por ejemplo habíamos definido aquí arriba, si nosotros decidiéramos que esto fuera ahora no KU sino el valor de KC y KC fuera igual a 2 veces KU, vean que el error en steady state va a disminuir. Y nosotros entonces, dependiendo de eso, pues podemos ya definir nuestro desempeño. Vamos a hacer un análisis. En ese análisis vamos a definir la función de lazo abierto. La función de lazo abierto, K sub C, va a ser igual, K sub C, perdón, por G sub C, por G de Z, que es lo que vimos al principio, el diagrama de bloques que vimos al principio, va a ser igual al mismo K sub C, y G sub C es igual a esto que tenemos aquí. Es este pedacito. Y G viene siendo este otro pedacito de aquí. Entonces ya tendríamos planta, controlador, perdón, el controlador viene siendo con el KD también, controlador y nuestra ganancia. Tenemos esos tres elementos. Grábense muy bien esta expresión. Ahora, ojo que aquí viene la parte como compleja o en donde se pueden perder. Sabemos ya que K sub C hace que los polos del lazo cerrado pasen por Z sub A' aproximadamente igual a Z sub A. Eso lo damos por dado. O sea, por definición, K sub C hace que esto ocurra. Por eso fue que lo elegimos. Y también sabemos que el 0 está cerca del polo, muy cerca. Ahora vamos a recurrir al criterio de ganancia. Sabemos que K sub C hace que el root locus pase por Z sub A. ¿Sí? Esto es, de hecho es por Z sub A primita. Por tanto, por definición del criterio de ganancia, es igual al recíproco de K sub D por K sub C por G sub D Z sub A, la magnitud de cada uno de los componentes y los controladores evaluados en el polo que nosotros queremos que pase. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Los controladores evaluados en ese polo. De esta manera, bajo esta expresión, nosotros garantizamos de que K sub C hace que los polos pasen por ZA y ZA'. ZA' y ZA' conjugado. Si reemplazamos los valores que ya hemos dicho, entonces tendríamos que K sub C es igual a esta expresión que tenemos aquí, dividida esta expresión que tenemos aquí. Ya sabemos que esto de aquí es el compensador de retraso, perdón, toda esta expresión de aquí es el recíproco del compensador de retraso y toda esta expresión de aquí es el recíproco de la planta. Y sabemos que Z sub A' es aproximadamente igual a Z sub A, o sea que podemos reemplazarla prácticamente. Y además sabemos que el polo está cerca del 0, por tanto, esto cosa que está aquí, todo esto que está aquí, perdón, el polo es aproximadamente igual al 0 y por tanto prácticamente se pueden cancelar uno con el otro, prácticamente. Y entonces tendríamos que aproximadamente, todas aproximaciones, esto sería igual a Z sub A menos Z sub 2, Z sub A menos Z sub 3 y Z sub A menos Z sub 1 y por la magnitud de K sub D. Fíjense que aquí ya lo que hicimos fue reemplazar Z sub A' por Z sub A
por esto que estamos diciendo aquí. Estoy repitiendo todo varias veces para que no se pierdan en la idea. Ahora, vamos a ver el criterio de ganancia para recurrir a K sub U. K sub U era la K sin compensación. O sea que por definición del criterio de ganancia, K sub U es igual al recíproco de la planta, evaluada en el polo que nos dio inicialmente. Esto ya lo vimos para el compensador de adelanto en fase. Tenemos a K sub U ahí. Esto es definición, aquí no estamos inventándonos nada. Si este K sub U lo reemplazamos en esta expresión de arriba, tendríamos que K sub C es aproximadamente igual a K sub U sobre K sub D. Y con esto, entonces podemos hallar una relación interesante. Sabemos que para que G sub C de Z sea igual a 1, perdón, este no es G sub C de Z, esto es G sub C de 1 sea igual a 1, K sub D debe ser por obligación menor que 1. Siempre esto de aquí es menor que 1. Por tanto, el valor de la K después de compensar va a ser mayor que antes de compensar. Por tanto, entonces K sub C es mayor que K sub D. Vean que estamos aumentando la ganancia y estamos preservando los polos. Esto aumentaría la ganancia del lazo abierto sin modificar significativamente los polos del lazo cerrado. Genial, porque entonces ya estamos aumentando la ganancia, estamos disminuyendo nuestro error en steady state y estamos conservando el desempeño del sistema. Eso es lo bueno del compensador de retraso. Es decir, el desempeño se conserva y el error en estadio estacionario se disminuye. Sin embargo, el efecto del controlador de retraso será de acción lenta, ya que está cerca a z igual a 1. Eso lo sabemos, mientras más nos acerquemos a 1, vamos a estar más lentos. Por tanto, nuestros compensadores de retraso siempre se van a demorar. Vamos a ver lo que son bien demorados. Como que casi que llega, pero entonces el compensador de retraso se encarga de dar el último empujoncito para que termine en el punto. Algo importante con esta nota es que el análisis que acabamos de hacer también se aplicaría si nuestra planta GDZ vendría siendo una planta compensada, por ejemplo esta. Si nosotros diseñamos, digamos, un compensador de adelanto, ¿sí? Que es este de aquí, y ya funcione, la planta llegó al punto que es, y G' sería pues nuestra planta, así ya ahora sí las ecuaciones físicas de la planta. En este caso, G sub C2 es igual a K por Z menos Z sub 02, con las condiciones de adelanto. Por tanto, K tomaría los valores desde KU hasta KC eventualmente, que esa es la que vamos a usar para el diseño de compensador de retraso. Por eso lo comento, porque más adelante vamos a combinar ambos, vamos a combinar controlador de adelanto y controlador de retraso. Vamos a ver el procedimiento para el diseño del controlador de retraso. En primer lugar, vamos a elegir K igual a KU, o sea, la K sin compensación, de tal forma que los polos del lazo cerrado pasen por el punto deseado Z igual a Z sub A, sin añadir el compensador de retraso. Vamos a poner aquí un punto, vamos a poner una S mayúscula y esto lo vamos a subrayar. Una vez que tenemos la KU, entonces vamos a determinar la K sub C de acuerdo a cuántas veces queremos reducir el error en estado estacionario. Entonces K sub C es igual a N por KU, donde N es el factor por el cual el error en estacionario, el error en estado estacionario será reducido. Es una aproximación, pero sabemos que entonces si por ejemplo KU es 0.1 y KC lo ponemos 0.5, pues sabemos que nuestro error en estado estacionario aproximadamente será 5 veces menor. Entonces ya definimos K sub C. Luego obtenemos K sub D, tal que K sub D sea igual a K sub U, que ya lo tenemos, y ya tenemos K sub C. Esto garantiza que los polos del lazo cerrado con compensador de retraso pasen por el punto. Pasen por este punto. Z igual a Z sub A', aproximadamente igual a Z sub A. Luego de eso, pues vamos a elegir un Z sub P. Casi siempre es de manera arbitraria el polo del compensador de retraso en un punto cercano a Z igual a 1. Mientras más cerca, ese es el único criterio que tenemos que ver, mientras más cerca a 1, más lenta la acción del compensador de retraso. Es lo único que tienen que tener en cuenta. Ahora, para que la ganancia de S sea unitaria, pues entonces ahora vamos a hacer como lo contrario. Vamos a elegir el 0 dependiendo del valor del polo que elegimos y de la KD que nos dio en el paso 3.
y entonces hallamos el valor del 0. De esta manera nuestro compensador de retraso sería GC igual a KD, por lo que ya habíamos dicho anteriormente. Y nuestra compensación de la que usamos en root locus sería igual a K sub C. Y el error en estado estacionario, por tanto, sería igual a esta expresión de aquí. Sin embargo, veríamos que esto evaluado en 1 sería igual a 1, o sea que se puede desechar. O sea que esto es KC por GZ, pero como KC es tantas veces mayor que KU, pues entonces, como es mayor que KU y que esto es igual a esto, por tanto el error en steady state compensado es mucho menor que el error en steady state sin compensar. ¿Listo? Ese es el efecto final. Vamos a aumentar la ganancia conservando polos, gracias al compensador de retraso en fase. Vamos ahora a ver un ejemplo, el ejemplo 8.7 del libro. Si tienen dudas lo pueden estudiar. En el ejemplo 8.7 proponen un sistema, proponen este sistema que estamos viendo aquí. Es básicamente de la misma forma, pero estamos partiendo de un sistema en tiempo continuo y con un periodo de muestreo de 1 segundo. Es un sistema pues, bastante lento. La planta está determinada por 1 sobre S más 1, S por S más 1. Vean que tiene un integrador. Por tanto, tiene un polo en Z igual a 1. ¿Cómo lo demostramos? Vean, hacemos la transformación como lo hemos dicho con C2D y esta viene siendo la transformada. Esa transformada nos va a dar un polo en Z igual a 1, que es este que vemos aquí. Es un buen candidato para insertar un compensador de retraso. Y además de eso, pues vamos a asumir que no se llega a error en steady state igual a 0. Usando RLTool, vamos a encontrar KU para que los polos de lazo cerrado estén repetidos en Z igual a 0.648. El libro no lo especifica bien, pero ellos dicen como que, bueno, pues si yo quiero que mi sistema trabaje chévere, pues yo quiero que los dos polos conjugados me queden aquí, los polos dominantes. Por lo tanto, vamos a definir nuestros polos deseados para el primer paso. El primer requerimiento es que nuestros polos de lazo cerrado sean 0.648 y que nuestra ganancia K igual a KU sea igual a 0.196. Recuerden, esto lo hicimos utilizando RLTool. En MATLAB usamos RLTool de la transformada del sistema en continua y vean que acá tenemos entonces nuestro root locus. Nos damos cuenta que 0.648 para llegar con los polos ahí tuvimos que poner una ganancia KU de 0.196. ¿Sí? Y vean que los polos salen de aquí, el root locus sale de aquí, se encuentra acá y ellos quisieron poner que el root locus de justo en este valorcito de aquí. Sin compensar, ¿no? Por requerimiento, el ejercicio exige que K, cuando sea compensada, sea igual a 0.8. Vean que K sin compensar era aproximadamente, vamos a ponerlo aquí, vamos a KU, es aproximadamente igual a 0.196. Como K sin compensar es igual a 0.196 y K sub C la pusimos igual a 0.8, vean que aproximadamente estamos como multiplicando por 4 la ganancia de lazo abierto. Ese es nuestro objetivo, queremos el error en este aproximadamente disminuirlo en un factor de 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos K sub C. Ahora podemos hallar la ganancia del compensador de retraso. La ganancia del compensador de retraso entonces sería KD igual a KU sobre KC igual a 0.245. Esto permitirá cumplir, yo no sé esto qué pasó aquí, vamos a ponerlo aquí bien, esto permitirá cumplir con el criterio de, eso fue lo que pasó, la ganancia se corre, con el criterio de ganancia. Por tanto, elegimos arbitrariamente el polo, y entonces pues en el libro el autor dice, lo elegimos arbitrariamente ZP muy cerca a 1, o sea, 0.999. Y para cumplir que el error en steady state sea igual a, la ganancia de DC del compensador sea unitaria, determinamos Z sub 0 con la fórmula que dijimos, Z sub 0 igual a 1 menos esto que está aquí. Vean que esto es el polo y esto es el 0, la ganancia, perdón. Y eso nos da un valor de Z sub 0 de 0.9959. Por lo tanto, nuestro compensador de retraso, tratamos de usar los términos correctos para las cosas, sería
un compensador, porque no es que controle mucho, pero sí es un compensador. El compensador queda de dz igual a 0.245, que fue lo que hallamos con KD, z menos 9.99, z menos 0.9959, que es el 0 que hallamos, y z menos 0.999, que fue el polo que nosotros quisimos usar. Y además de eso, pues dijimos que nuestra ganancia de lazo abierto la queríamos aumentar por 4, o sea que vale 0.8. Y ahora fuimos a MATLAB. En MATLAB lo que hicimos fue que añadimos, fíjense acá, añadimos el polo en 0.999 y añadimos el polo en 0.9959, solamente que pues en el RL Tool pues él nos redondea, por eso es que muestra ese valor, pero realmente es 9959 como se ingresó. Y entonces, además de eso, elegimos la ganancia en 0.196. Pero recuerden que cuando dijimos que eso es aproximado, pues no es exactamente igual la ganancia. O sea, siempre el término aproximado como que se acerca un poco. Entonces ya no es 0.196, sino que con 0.197 aproximadamente llevamos los polos hasta donde queremos. Fíjense que los llevamos a 0.649, que es donde estaba inicialmente. Vamos a repasar. Vean que inicialmente estaba en 0.640, estaba en 0.648. Estos eran los valores que inicialmente habíamos dicho que funcionaban. Y quisimos añadir la ganancia sin moverlo mucho. Y vean hasta donde las movimos, 0.649. Realmente lo movimos muy poco, pero pudimos aumentar la ganancia por un factor de 4. O sea que los polos se mantienen, fíjense. Este es el efecto perfecto que ustedes pueden ver. En simulación es un poquito más difícil de verlo porque sabemos que hay un polo en z igual a 1. Y si tenemos un polo en z igual a 1, pues nuestro error en steady state va a dar 0. Pero cuando lo ven en la práctica, pues lo van a ver un poco mejor. El controlador de retraso también se usa a veces para uno lograr como mejor desempeño. A veces uno con el root locus que logra con un controlador de adelanto no es suficiente y entonces añadimos el adelanto retraso para tener como más grados de libertad para diseñar nuestro controlador. Ustedes se dieron cuenta en el examen pasado que a veces con una ganancia proporcional ustedes no logran cumplir con un desempeño en particular. Pues entonces van añadiendo polos y ceros para que el root locus se mueva hacia una zona deseada. Y para eso pues a veces utilizamos lo que es el controlador de adelanto retraso, lead lag. Este es el controlador que ustedes finalmente van a utilizar para su proyecto. Para diseñar el controlador de lead lag es bien fácil. Primero diseñamos el controlador de adelanto. Normal, como ya lo dieron en la lección anterior. Y después diseñamos el controlador de retraso para que no afectemos mucho. Para este paso, pues asumimos que K1, que es la del de adelanto, es igual a la K, a la ganancia que habíamos hecho el análisis con el anterior, y igual a KU. Y K2, que es el de retraso, pues es igual a la KD que usamos en el análisis anterior. Finalmente, un controlador quedaría de la siguiente manera. K2 por KC por el compensador de retraso y el compensador de adelanto multiplicado por el compensador de retraso. Ya tendríamos dos polos y dos ceros, entonces le podemos dar mejores formas al root locus para que trabaje.